Gracias por acompañarnos en Así las Cosas, tratando para esta semana el tema de las emergencias de salud en la República Dominicana. Según datos estadísticos del Hospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch de La Vega, en lo que va de este año se han atendido 6.295 casos de emergencias en dicho hospital. Y de estas cifras, solo 871 corresponden al mes de julio. Entendible por ser uno de los pocos hospitales especializados para la región norte del país. Vamos a conocer junto a Crisólides Pérez, la gerente de la unidad de emergencia, y a Marcel Bacó, director médico de este hospital traumatológico y quirúrgico Profesor Juan Bosch de La Vega. Vamos a hablar de los diferentes servicios que la ciudadanía en la región norte del país puede adquirir en materia de atención en casos de emergencias. Bienvenidos, bienvenidas. Damos también el hola a nuestros demás invitados, doctor Fulgencio Severino, director de cardiología del Hospital Salvador Gautier, y también a la doctora Damaris Turner, presidenta de la Sociedad Dominicana de Emergenciología. Bienvenidas, gracias, damas, y bienvenidos, caballeros. Gracias por acompañarnos. Escuchaban un poco de la conversación que antecedió el desarrollo de esta mesa. Yo creo que la conciencia, la prioridad en los casos que se atienden en las distintas emergencias de la República Dominicana queda un poco más claro. Pero ahora hablar de la formación, porque indiscutiblemente si no seguimos formando nuevos emergenciólogos, el país se quedará mucho más corto para los retos en materia de salud y emergencias en específico que habremos de suponer. Vamos a empezar con usted, doctora Damaris. Bueno, gracias por la oportunidad de estar aquí para hablar de un tema tan importante y relevante en este momento, cómo saber realmente cuál es el perfil de nosotros como emergenciólogos, cuáles son las emergencias realmente que vamos a ver. La Sociedad Dominicana de Emergenciología, fundada el 30 de noviembre del 2008, actualmente ya tiene 260 egresados de las diferentes escuelas. Tenemos 9 escuelas en el país, donde 7 de ellas ya tienen egresado. Aproximadamente salieron 44 egresados ahora en junio. Y realmente todavía hay aproximadamente un 60% de los emergenciólogos que todavía no están insertados específicamente en el campo laboral público. ¿Por qué? Por lo cual, precisamente hay una necesidad de emergenciólogos porque la mayoría han sido concentrados a nivel nacional, pero todavía en la región norte y en la región sur y este carecemos tanto en los centros privados como en los centros públicos de emergenciólogos. Yo diría que primero la población desconoce realmente cuál es el perfil y las plazas, hay disponibilidad aparentemente, pero todavía no se han insertado. La población desconoce, dice usted, ¿y cómo puede conocer ese bueno, perfil? Primeramente, el emergenciólogo, que muchos dicen es un médico general, no. Es un médico profesional especializado que maneja a los pacientes clínico, quirúrgico y materno-infantil, desde el abordaje prehospitalario, hospitalario y cuidado crítico, de forma aguda, oportuna. Ese es el perfil nuestro, o sea, nosotros abarcamos todo lo que son las emergencias clínico-quirúrgicas. ¿Qué implica ese proceso de formación, doctora? 4 años, o sea, uno como médico general entra a un concurso igual que todas las especialidades y luego en una de las escuelas pues uno se inserta y dura 4 años. Pero aparte de eso, hay un programa de educación continuada después que ya uno es especialista, donde tiene que irse certificando tanto certificaciones nacionales como internacionales, que lo exige tanto nuestro perfil como la misma sociedad como tal. ¿Y no se exige de igual forma la presencia de estos y de estas en las clínicas y hospitales de la República Dominicana? Sí, se exige, es lo ideal, pero todavía estamos en proceso, en pañales podemos decir. Ya por ejemplo, aquí en Santo Domingo, en la mayoría de los centros privados y públicos ya están insertados, pero en la región este y norte y todavía la sur hay pocos emergenciólogos.
Vamos a hablar entonces de las clínicas y hospitales, emergenciólogos y los casos que se conocen. Doctor Fulgencio Severino, nos gustaría saber su experiencia larguísima en materia de emergencia y que nos pueda comentar su parecer sobre los temas importantes que aquí se han tratado ya. Bueno, primero agradecerte y pedirle excusas a los amigos televidentes y a las amigas porque estoy afectado por este virus. Y señalar lo siguiente. Primero, el desarrollo de la Escuela de Emergenciología vinieron a mejorar de forma significativa la atención del paciente agudo. En promedio, en la mayoría de los hospitales se ingresan un 50% de los pacientes vía emergencia y un 50% vía la consulta, fundamentalmente en los pacientes quirúrgicos. El otro nivel es que la emergencia se constituye en la principal fuente de ingreso al hospital, o sea, la principal puerta de entrada a un hospital es la emergencia. De ahí que, primero, cuando uno tiene un personal bien formado, tiene la posibilidad de dar el tratamiento en el mejor momento, porque en medicina aguda y crítica, cada minuto vale mucho. Nosotros, por ejemplo, en el corazón decimos que si logramos reperfundir un paciente con un infarto agudo del miocardio, que todo entra por emergencia, en las primeras 3 horas, pues de seguro que ese paciente va a llevar una vida tan normal, casi como si no hubiese tenido nunca un infarto. Ahora, si a ese infarto nosotros lo reperfundiéramos después de las 12 horas, de seguro que al cabo de menos de 2 años, ese paciente o habrá muerto o habrá evolucionado hacia un fallo cardíaco. Y así pasa con la mayoría de las enfermedades. Mientras más temprano actuamos, mayor posibilidad tenemos de reducir la mortalidad hospitalaria, que es un problema muy serio aquí en República Dominicana. ¿Dónde es que yo veo que está el dilema? Bueno, la doctora Turner dijo algunos. Primero, el compromiso de las autoridades y de los centros privados para pagarle a este médico un salario que valga la pena. Es decir, usted ve los emergenciólogos y tienen que andar como todos los médicos, con 5 y 6 empleos, porque a nivel privado y a nivel público el nivel de salario es de miseria. Entonces, lo primero que hay que garantizar es que este médico gane bien. Segundo, que todos los centros públicos y privados puedan irse dotando de médicos de emergenciología. Falta mucho, nosotros tenemos aproximadamente unos 500 centros en todo el país, lo que plantearía que nosotros estaríamos en este momento necesitando aproximadamente unos 4.000 o 5.000 emergenciólogos. Ya la doctora Turner decía que apenas tenemos 260. Eso quiere decir que tenemos que multiplicar la formación. La mayoría de los pacientes agudos mueren en el hospital tempranamente y en la medida que podemos dotar a estos pacientes de un servicio médico especializado que esté ahí, porque el cardiólogo nunca está ahí. Claro. O sea, tener un emergenciólogo reduce los costos de atención porque puede atender el infarto, puede atender el parto, puede atender el niño, puede atender el trauma, o sea, te resuelve los problemas que desde la emergencia se pudieran resolver con una sola persona. Doctor, lo que usted está planteando es de extremo cuidado, porque de 200 elevarlo a 4.000 o 5.000. Sí, claro, porque usted tendría más o menos, si tomamos en cuenta lo que está planteando el Ministerio de Salud Pública, que un médico trabajara 30 horas, tendría que hacer una guardia cada 5 días, más o menos. ¿Quién está batallando porque eso pueda ser concretado? Bueno, inmediatamente nosotros tomamos gestión, en la gestión anteriores, pues hemos estado insertados y llevando el perfil nuestro, la importancia de tener un médico emergenciólogo. Primero, eso garantiza lo que es la calidad del servicio, claro, la humanización del servicio y sobre todo que este médico es capaz de manejar todo el entorno de forma aguda. Por lo tanto, es una garantía tanto al nivel privado como a nivel público. O sea, me llega un paciente con infarto, yo lo voy a manejar como emergenciólogo, estabilizo mi paciente, el manejo adecuado y luego ya el seguimiento lo va a dar el departamento correspondiente a seguir, en este caso cardiología. Pero inmediatamente llega a nuestra emergencia, lo abordamos como un niño que también me llega un lactante. Nosotros tenemos la capacidad, porque es nuestra competencia, está en nuestro programa de formación, o sea, manejar ese entorno. Claro, hablando de departamentos, yo me voy al departamento de La Vega
para hablar un poquito de las realidades del profesor Juan Bosch, no la figura, sino el hospital. Óigame, ¿qué importancia tiene cuando estás en carretera? Me estoy circunscribiendo a los dominicanos y dominicanas que residen en el Distrito Nacional o en el Gran Santo Domingo por motivos de trabajo, de negocios, de placer, se trasladan en las diferentes vías y nadie nunca sabe hacia dónde ir, quién ofrece la información. En este caso, importante hospital, vamos a conocer estadísticas, realidades, demandas, luces, sombras del sector que no depende de ustedes como especialistas, sino del mismo Estado, del mismo sector médico, pero arrojemos un poco de las informaciones ciertas a la audiencia. Doctor. Es de sumo interés los comentarios que ha mencionado la doctora Turner y el doctor Severino en cuanto a lo que es el sistema de salud y sus intríngulis, como la palabra que usted utilizó hace un rato. Como usted ha mencionado, una cosa es el área metropolitana de Santo Domingo, donde existen varios hospitales que facilitan la atención a los pacientes traumatizados, pero en el área del Cibao Central son muy pocos los hospitales que son de tercer nivel, como explicó el doctor Polanco y los antecesores, que son centros de atención especializada. Tenemos, por ejemplo, el que nos concierne a nosotros, el Hospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch, que apenas este año cumplimos 10 años, estamos abocados a celebrarlos. Y básicamente nosotros, como se explicó, estamos en la atención de los pacientes traumatizados y quirúrgicos. Hay que hacer bien la separación porque se ha estado mencionando condiciones clínicas, infartos y todo lo demás, y otra cosa es el paciente que llega traumatizado o tiene una condición quirúrgica. Como estuvimos aclarando hace un ratito, muchas veces la atención que se le va a dar al paciente en la emergencia es una atención de estabilización, como el doctor Smester y el doctor Polanco y los demás estuvieron hablando de que el paciente se va a manejar. Tenemos toda la obligación de atenderlo, tenemos toda la obligación de mantener a ese paciente vivo, estable, estabilizarlo, darle condiciones las mejores que podamos. Pero muchas veces tenemos que referir a ese paciente, como usted estuvo explicando, dependiendo de la condición. Nuestro hospital traumatológico tiene un área de emergencia que está a cargo de la doctora Crisólides Pérez, la cual está capacitada dentro de lo que es el ámbito del área de emergencia, conjuntamente con sus médicos en entrenamiento de emergenciología. Nosotros tenemos una residencia que es donde se entrenan los emergenciólogos de una parte de nuestro país, en la cual se atienden todas las emergencias que llegan a nuestro centro, no solamente los traumatizados y quirúrgicos, sino también las embarazadas, los infartos, los que tienen edema agudo de pulmón, por muchas circunstancias. Primero, es un hospital que está en un área muy sui generis porque está en un área céntrica. En principio la gente decía, ¿quién va a ir al hospital si eso está dentro de un corral de vacas? Porque se buscó un área equidistante entre San Francisco, La Vega, Bonao, y además esa es una ruta crítica donde se realizaban o se sucedían muchos accidentes, que es el área de Miranda. En ese trayecto hay muchos accidentes. Pero la historia es diferente. Las estadísticas nuestras han mostrado que nosotros hemos atendido un sinnúmero de pacientes de todos los niveles, incluso hasta internacionales, que hemos podido, a través del Departamento de Emergencia y las especializaciones de las áreas, brindarle un servicio de atención especializada que se requiera. Todos esos pacientes que requieran cualquier tipo de atención, se le da ya no solamente en el área quirúrgica y ortopédica. Nosotros también tenemos equipos de apoyo, medicina interna, cirugía plástica, cirugía vascular, ortopedia, pediatría, neurología, neurocirugía, porque el paciente no llega solamente con una pierna rota, el paciente llega con su corazón, con su cerebro, con los pulmones, y todo eso el área de emergencia tiene que velar por eso. Claro. O sea, es diferente al paciente, como usted estaba explicando hace un ratito, que llegó con un infarto y desde su casa y la gente se lo llevó a un motor, como estábamos hablando hace un ratito, se lo llevó a un motor porque tiene un dolor en el pecho y es un infarto. Pero el paciente no llega solamente con el corazón, llega probablemente con diabetes, probablemente con una isquemia cerebral, y todo eso hay que atenderlo en la emergencia. Nuestros hospitales, lo que se llama Centro Especializado de Atención en Salud, están capacitados por ordenamiento del sistema de salud, la ley de salud,
están regidos para que muestren atención y brinden atención a todos esos pacientes que nos llegan a la emergencia, estabilizarlo y darle su manejo. Hablemos de esas principales emergencias, doctora, cuénteme. Bueno, como ya el doctor Bacó le estuvo adelantando, nuestra principal emergencia como un hospital traumatológico y quirúrgico son por accidentes de tránsito. Sabemos que estamos en... ¿Desde dónde? Bueno, mayormente... ¿Ustedes están en la Candelaria, en el centro? Bueno, inclusive con la última ruta nueva que nos hizo nuestro presidente Danilo, estamos recibiendo pacientes desde Ocoa. Ya. Y entonces recibimos pacientes de Santiago, San Francisco, Samaná, Sosúa, la misma carretera, el trayecto que va de Loma Miranda hacia La Vega, es el más frecuente. Bonao, somos el hospital que recibe prácticamente todos los accidentes del área de Bonao. ¿Cuántos casos aproximadamente están manejando? Yo Bueno, decía unas cifras al inicio, pero ya agosto. Mensualmente recibimos 1.800, 2.000 casos, donde 896 son por motocicletas y todos ligados y asociados a la ingesta de alcohol, en su mayoría. O por imprudencias cometidas por los camiones, vehículos de motor pesado. Realmente también vemos otro tipo de emergencias, no solamente traumatológicas. Tenemos muchos pacientes que nos llegan con síndrome coronario, viajeros que van a un expreso, de repente siente un dolor de pecho, cayó inconsciente, y el expreso no le queda de otra que introducirse directamente por el hospital a la emergencia, y nosotros tenemos que trabajar el paciente. Y luego que estabilizamos el paciente, lo referimos al hospital que no le dé la demanda que él necesite en ese momento. Hay muchas experiencias que contar del Salvador Begotier también, que la gente tiene que conocer. Ay, sí hay muchas. La más importante, porque la cultura dominicana, yo la abordaba al principio, es importante llevar un poco de conciencia a esa gente de que no entorpezca, de que no dañe, de que no coloque una situación peor, ¿no?, para ese accidente que se ha producido. Bueno, para que tenga una idea, nosotros en el Hospital Salvador Begotier hospitalizamos en promedio 6.000 pacientes desde el punto de vista de la emergencia clínica y 6.000 de la emergencia quirúrgica. ¿Casos? Casos, o sea, al año. O sea, estamos hablando de casi 12.000 casos. De esos 12.000, la mayoría entran por emergencia, apenas un 5% va a entrar por la consulta, el resto todos entran. Por eso, ustedes en estos tiempos han estado viendo que todas las emergencias están sobrecargadas. Claro, eso se ha ¿Por hablado. qué? Porque hay muchos hospitales que están intervenidos, los pacientes, no hay cama disponible allá arriba, hoy tenemos que durar mucho tiempo con los pacientes en la emergencia y de una u otra manera el emergenciólogo ha tenido que cargar con esta desgracia que está viviendo el sistema. Claro, pero ustedes de alguna forma no solo cargan con esto, también se sientan con esos pacientes, tratan de llevar un poco la mediación, de hacerles entender de que en el futuro una urgencia no es lo mismo que una emergencia, No, claro. de que no congestionen Se estas les salas que explica. son necesarias para ese debate entre la vida Ya y la eso muerte. está resuelto en la mayoría de los hospitales, pero casi todos los hospitales hacen triajes. Exactamente. Es decir, lo que usted tiene hospitalizado es el paciente, el que está dentro de la emergencia, casi todas hoy, por si acaso queda alguna, están divididas en consultorio. Lo que establece la norma es que todo el que viene en una ambulancia entra directamente al área que llamaríamos de hospitalización de emergencia. El que entra caminando va a un área que se llama de triaje, donde un médico lo chequea, en algunos sitios una enfermera, aquí en la mayoría de las veces un médico que chequea y determina si ese paciente se sigue de manera ambulatoria para su casa o si entra al área de hospitalización de emergencia. ¿Dónde que está el problema? Que muchas veces el paciente tiene que durar 3 y 4 días, 5 días, 6 días en la emergencia, las camas que están disponibles se sobrecargan, los pacientes hay que atenderlos, porque cuando llega, usted no le puede decir, váyase que estamos llenos. Ahí usted tiene que sentarlo en una silla de ruedas, engancharle el suero, tratarle lo que pueda. Naturalmente, en esas condiciones, no hay duda de que la calidad del servicio va a Pueda reducirse mermar un mucho. poco. Entonces, lo que quiero decirle es que hoy los triajes juegan un papel muy determinante en eso que usted señalaba, de decir al paciente, bueno, usted tiene un dolor de cabeza, porque la mayoría son clínicas o un trauma, le hicimos la radiografía, no tiene fractura, tú tienes la presión normal, en fin, o sea, o tiene cosas que se pueden manejar desde la perspectiva de una urgencia, por ejemplo, una crisis hipertensiva no emergencia que se puede manejar ahí mismo en la sala de espera de la emergencia, y creo que hoy en eso hemos avanzado mucho. O sea, cuando en el año 2001 nosotros
iniciamos la formación de emergenciólogo en el Gautier, eso no existía. Ya hoy creo que hay muy pocas emergencias que no tienen un área de triaje. Mire, si esa área de triaje no estuviera, a los hospitales no se pudiera entrar. Ya, miren, vamos a dedicar 3 minutos para concluir, porque ya tenemos que despedirnos. Yo no quiero que la ciudadanía se quede sin las informaciones puntuales de en casos de emergencias en el hogar, qué deben hacer. Estamos hablando de situaciones que leemos en la prensa, intoxicación, atragantamiento, los choques, ¿no?, de vehículos, motoristas y accidentes de tránsito en sentido general, los infartos, los cuerpos extraños, porque esos segunditos, esos minutos que se puedan perder o ganar, yo creo que las madres, los padres, los tutores, los adultos en sentido general deben conocer. Por favor, díganme. Sí, puntualmente. nosotros en ese sentido podríamos aportar la idea de que primero debemos actuar con conciencia. Es muy consabido de que muchas veces personas, por tratar de ayudar a otras personas, como estuvieron mencionando hace un rato, han perdido la vida tratando de ayudar a otras. Accidentes de vehículo de motor, han sido atropellados, personas que se lanzan al agua a salvar otras y resultan más víctimas, claro, y esa claro. cosa. Lo primero es mantener el área segura. O sea, usted no se puede exponer al peligro en primera instancia. Usted ve un incendio y hay alguien que está siendo afectado por las llamas y usted se expone a las llamas, pues entonces usted va a duplicar las víctimas. Entonces, lo primero es mantener un área segura. En segundo lugar, es activar el sistema de emergencia. Aquí se estuvo hablando hace un ratito de lo que era el sistema de emergencia. Usted llama al 911. Titirimundati en este país tiene un teléfono y sabe marcar 911. Lo llama, entonces esa es la forma para que se traslade y se atienda al paciente más adecuadamente, y los resultados y la garantía de salud de esa persona van a ser mejores, tanto para la familia como para la sociedad. En el caso puntual de los niños, por ejemplo, que se intoxican, que a veces tenemos padres irresponsables Sí. que dejan alcohol cerca, o con detergentes, con instrumentos por ahí que lo pueden tragar, metálicos. Dígame, doctora, 2 o 3 cosas puntuales que le podemos decir a los padres. Bueno, en los casos de los niños, lo primero que tiene que tener una persona es autocontrol, estar tranquilo, porque si está nervioso y alterado no va a saber qué hacer. Lo segundo es evitar todas esas situaciones de dejar las sustancias tóxicas para el niño cerca a la mano del bebé. Y lo tercero es activar su sistema. En el caso de nosotros en la región norte no lo tenemos, pero aquí sí, en el Gran Santo Domingo, llamar al 911 y no provocar, en caso de intoxicaciones por químicos agresivos, no provocar vómito, porque eso puede provocarle una lesión mayor. Y a veces dentro. que empiezan a darle por la espalda para que Ni bote cualquier cosa, sacudirlo, a ni meterle ponerlo asunto boca para abajo, nada limpiarle de la eso. garganta. Nada de eso. Embarazadas, preinfartos, infartos, doctor. Bueno, en infarto, recomendación, si usted está en la capital, le da un infarto, dígale al 911 si llega, pues si usted decide ir usted mismo, que lo lleve a uno de los siguientes hospitales: Moscoso Puello, Salvador Begotier y Hospital Central de la Fuerza Armada. En Santiago, el Cabral Ibá. Estos 4 hospitales forman parte de un programa que llevamos con Promese, mediante el cual se le administra un medicamento que rompe el trombo en la arteria y le va a liberar del infarto dependiendo del momento en el que se pueda actuar. De manera que este es un medicamento que cuesta 55,000 pesos, pero es un medicamento muy efectivo. Nosotros hemos logrado en 2 años de tratamiento reducir la mortalidad. Varían mucho, de un 15, un 20, un 30%, lo hemos reducido a un 4%. Y lo que estamos peleando es que en vez de ser en estos 4 hospitales, lo pudiéramos hacer en los 180 hospitales que tiene el Ministerio de Salud Pública, y con eso estaríamos beneficiando unos 1.700 pacientes y estaríamos reduciendo unas 400 muertes que, de no usar este medicamento, pues pudieran sufrir una muerte súbita o simple y llanamente en menos de 1 año o 2 años tener un fallo cardíaco. De tal manera que en lo que tiene que ver con la cardiopatía isquémica, le dio dolor de pecho, oiga, dolor de pecho, váyase de una vez a uno de estos hospitales, llame al 911, el 911 sabe dónde llevarlo, que le haga un electrocardiograma, porque si usted califica para poner este tratamiento, sin importar que tenga seguro médico o no tenga, en cada uno de estos hospitales tienen la orientación de darle el tratamiento de forma gratuita. Embarazadas o abortos espontáneos, situaciones que suelen pasar. Bueno, ahí
los abortos espontáneos, la mayoría de las mujeres llegan rápido y son manejables con mucho más facilidad que lo peor no son los abortos espontáneos, son los abortos autoprovocados. Entonces aquí lo que tienen es que ir rápidamente a un hospital de la maternidad. Aquí tenemos 3 maternidades en la capital, en este momento teníamos 4, pero también tenemos una ahora en Villamella. Aquí hay muchos hospitales de maternidad, la mayoría o todos tienen buenos servicios de ginecostetricia. Es decir, que hoy en día lo que uno les recomienda, especialmente a las muchachas que se hacen aborto, a las que empiezan a tomar cosas, que no se oculten, de la ilegalidad de la que penalidad. no se oculten de los padres, porque el problema cuando yo era interno, ¿sabe qué era? Que llegaban chocadas todas. ¿Por qué? Porque empiezan a decirle que tienen menstruación a los papás, tienen miedo de decirle que tienen un aborto, porque el aborto ilegal casi siempre tiene muchos restos placentarios dentro del útero y entonces la paciente no dejan de sangrar y muchas chocan. Bueno, para que tenga una idea, el 9% de toda la muerte materna son por aborto. Claro está que la principal causa de muerte materna es la toxemia del embarazo, como la gente le dice, la hipertensión. Es un tema muy bien manejable en la República Dominicana. Se supone que por eso no deberían morir las mujeres. Claro. Todavía tenemos alguna limitación en términos de atención en los momentos más críticos de esta enfermedad, porque muchas evolucionan automáticamente hacia uno de los peores momentos en los que está enfermo el hígado, está enfermo el riñón. Y ustedes saben que esos son momentos en los que el hospital carece en la mayoría de las veces de las condiciones para ese tipo de pacientes, pero en la mayoría de los hospitales de Santo Domingo y del interior del país hay servicios de ginecostetricia suficientes para abordar. Si hay algo aquí, que hay muchos, son ginecotetras, en la mayoría de ellos se hacen guardias, siempre hay ginecotetras haciendo guardia en los hospitales y creo que por esto ya no deberían morir personas por estas complicaciones. Tiene que volver, doctora, a hablar de eso en detalle, porque ya casi que me quitan el estudio aquí en Teleradio América. Doctora, un minutito, su conclusión valiosa ya para despedir esta serie de programas de emergencias. Bueno, lo primero que quiero puntualizar es a todos a nivel nacional un llamado especial de la humanización de los servicios. Tenemos que seguir trabajando la calidad del servicio, puesto que eso garantiza la eficiencia y además los pacientes pueden llegar con cualquier tipo de problema. Si en el momento nosotros garantizamos esa calidad, el paciente se siente comprometido y muchas veces son los primeros en colaborar. Y lo otro que quiero puntualizar es en cuanto a las emergencias en lactantes, que es una de los que más llegan y a veces llegan por secreciones. La mamá, nosotros siempre le recomendamos aspirar secreciones porque muchas veces la causa de muerte de esos niños son por obstrucción, simplemente por secreciones nasales. Entonces, aspirar secreciones es elemental. Llegan llenos de moco y es simplemente porque la mamá no conoce la importancia de aspirar las secreciones. Muchísimas gracias, doctora, doctoras y doctores que nos han acompañado en estos programas sobre emergencias en República Dominicana. Nunca pensamos que una emergencia puede afectarnos directamente a nosotros. Lo vemos en la calle, en los periódicos, en los noticieros. Sin embargo, la información es lo único que nunca está de más. Pregúntele a su médico de cabecera, al especialista, qué hacer ante un momento, si estoy en carretera, si estoy en el Cibao, si estoy en el este, aquí en el Distrito Nacional, dónde acudir. Infórmese. Esto no es más que destapar un poco esa curiosidad, moverle a usted para que siga leyendo, hurgando, investigando y tenga los teléfonos a mano, las especialidades, las clínicas y hospitales y tenga información que le pueda salvar la vida, la suya y la de sus seres queridos. Y por qué no, un transeúnte, un conductor, cualquier ser humano que necesite de información rápida y oportuna. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana.